Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. La palabra de Dios se encuentra en el libro de los Hechos, en su capítulo 7, desde el verso 54 en adelante. Así dice la palabra de Dios en este día. Al oír esto, Hechos capítulo 7, verso 54. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empujones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlos. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Gracias, Señor, por esta palabra leída en este día. Te pedimos, Señor Dios todo maravilloso, que tú prepares nuestro corazón para recibir tu palabra en este día. Y al salir de este lugar, Señor, que la podamos guardar, la podamos atesorar. Y si alguien en este día vino enfermo, Señor, cansado, triste, abrumado, te pido, Espíritu Santo, que durante el transcurso de lo que queda este servicio, si no es que ya tu Señor ha hecho la obra, que tenga la amabilidad, oh Dios todopoderoso, de sanarlo, de tocarlo, de levantarlo, de devolverle el ánimo, Señor. Si alguien ha venido acá, Señor, y ha perdido su empleo y está pasando por una situación económica difícil en su vida, en su hogar, en su matrimonio, Señor, o con sus hijos o algún ser querido, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, en este día, no permitas que se vaya de aquí de la misma manera en la que vino a este lugar. Tú eres todopoderoso para hacer esta obra linda, Señor, la cual está dispuesto a hacer con aquellos que te aman y te buscan con todo su corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. ¿Por qué se amontinan los pueblos? ¿Por qué se juntan los pueblos? ¿O por qué se amotinan? ¿O por qué se ponen de acuerdo? Esta fue una profecía que el salmista David escribió aproximadamente más de 3.500 años. Cuando escribió esto a un pueblo que amaba a Dios, a un pueblo que era totalmente teocrático, que creía en Dios, que amaba a Dios con todo su corazón. Era como una contradicción lo que el salmista estaba propagando o estaba predicando. No había manera del que el salmista David entendiera lo que él estaba recibiendo por el Espíritu, porque se suponía que no se vivía de esa forma en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo que había conocido y amado a Dios toda su vida. Nació en las manos de Dios y creció en las manos del Señor. Así que cuando el salmista escribe el Salmo 2, que está hablando acerca del repudio, del odio y del rechazo hacia Dios, era contradictoria esta palabra. Así que él hace una pregunta inspirado por el Espíritu Santo. Y toda esa muchedumbre, ¿para qué se está reuniendo? ¿Qué hablan las naciones entre sí? ¿Por qué se están poniendo de acuerdo? ¿Y para qué se están poniendo de acuerdo? Es como si se hubiera repetido la historia de Babel en el libro de Génesis. Y una vez más otro miembro se estuviera preparando para salir y surgir en medio del tiempo y del ambiente que el profeta y el salmista David estaba escribiendo. Cuando él comienza a narrar por qué se amotinan los pueblos y por qué piensan palabras vanas, él preguntó: ¿contra quién o contra quiénes van a pelear? ¿Contra quién se están juntando? Y ellos le respondieron: nos estamos poniendo de acuerdo para destruir al Hijo de Dios.
Nos estamos poniendo de acuerdo para romper las ligaduras que de Dios nos atan. Estamos cansados de Dios. No queremos nada que tenga que ver con Dios. Queremos zafarnos de Él. Queremos alejarnos de Él. Y este sentimiento, que es un sentimiento anticristo, que es un sentimiento del hijo del enemigo de la justicia, que crecerá aquí engendrado por el mismo diablo, es un sentimiento que ha venido poco a poco creciendo entre las naciones y entre los pueblos. Y no quiero en el día de hoy decirle que quizás esto para usted es una sorpresa, porque estoy seguro que ya muchos de nosotros hemos saboreado esto que en el día de hoy yo estoy hablando. El salmista David estaba profetizando acerca del sentimiento que las naciones y los pueblos iban a tener en contra de Dios. El salmista David estaba precisamente profetizando del odio, del rencor, de ese sentimiento anticristiano, anti Dios, anti iglesia que iba a surgir en los últimos días. Y cuando él habla de esto, parecía una utopía, parecía un sueño, pero hoy cada uno de nosotros podemos ver esta realidad que estamos viviendo. No es una sorpresa para nosotros saber que el mundo no nos quiere. No es una sorpresa para la iglesia saber que el mundo nos odia, que el mundo nos detesta, que el mundo no está a favor de la iglesia, el mundo está en contra de la iglesia. Está el diablo, y el Señor dijo en una ocasión: el príncipe de este mundo, refiriéndose al diablo, nada tiene conmigo. En otras palabras, él y yo no tenemos nada en común. Él odia mi reinado, él odia mi ministerio, él odia lo que hago, él odia mi posición, y nunca entre él y yo habrá acuerdo. Cuando el libro de Génesis era escrito por el profeta Moisés, en el capítulo 3 del evangelio del libro de Génesis, el Señor le dijo a él, escribiendo el Génesis, cuando narraba la historia entre la serpiente y la mujer: y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, y pondré enemistad entre la simiente de la mujer, que es la iglesia, y la serpiente, que es el diablo. O sea, desde un principio el Señor nos profetizó a nosotros que la gente no nos iba a querer, que la gente nos iba a despreciar, que el solo hecho de ser cristiano iba a completar que muchas personas dejaran de ser nuestros amigos, que muchos familiares se pusieran en contra de nosotros. Incluso el Señor dijo: no se asombren cuando ustedes me reciban a mí en sus corazones, porque tus peores enemigos serán los de tu casa. Esos, tu familia, esos serán los primeros que se levantarán en contra tuya cuando sepan que tú has recibido en tu corazón la fe. Seguido por tus amigos, seguido por tus familiares y seguido por la gente que tú quieres y que tú amas. Así que muy antes de que esto sucediera, el Señor nos los alertó para que supiéramos que en el mundo nunca íbamos a ser bienvenidos, que el mundo nunca nos iba a aplaudir, que el mundo siempre iba a estar en contra de nosotros. Han pasado ya muchos años de esta escritura que hemos leído al día de hoy. Y estoy seguro que nunca nadie se había imaginado o se hubiera imaginado el giro que esta historia y que estas profecías que hoy estamos hablando iban a dar en torno a cada uno de nosotros y a la iglesia del Señor. Y el día de hoy es un mensaje de alerta para cada uno de nosotros. Cada vez que el Señor dice algo, cada vez que el Señor profetiza algo, la iglesia debe parar bien sus oídos. Por eso Él dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque esta no es una palabra para ignorarla, pasarla por alto, sino para tomar conciencia de la posición y la postura que como iglesia tenemos en la tierra. Y esto es muy importante. En días pasados me llevó mi hijo un website de los cristianos que en Somalia y algunos países musulmanes están siendo asesinados. 8 en total de un solo golpe fueron quemados y echados en una fosa común hace 2 meses y medio en Somalia. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor le llegó el link a su casa del web o del video que salió en YouTube de cómo quemaban a nuestros hermanos en Somalia y en algunas partes del mundo, cómo están siendo perseguidos. Muchos de nosotros no tuvimos esa oportunidad de ser rechazados. Pero cuando yo acepté al Señor en el año 83, 84, no era un tiempo en los cuales la gente te felicitaba por ser cristiano.
No era un tiempo donde la gente te aplaudía por asistir a una iglesia cristiana. Era un tiempo donde tú eras ignorado por ser cristiano. Se burlaban de ti. Se levantaban en todos los lugares donde tú eras parte, en la escuela, en el trabajo, en la oficina, en la comunidad, en el barrio y aún dentro de tu familia, haciendo todo en la vida difícil para que tú renunciaras a tu fe y al deseo de seguir adelante al Señor. Recuerdo en ese tiempo, sin temor a equivocarme, que había que tener una pasión muy fuerte por Dios para seguir adelante. Porque los ataques eran por todos los lados. Las acechanzas eran por todos los lados. No éramos muy bien recibidos a las diferentes comunidades donde íbamos a predicar. Éramos apresados. Yo en una ocasión fui apresado en mi propio pueblo por razones que tenían que ver con la iglesia. Muchos de mis hijos en la fe fueron apresados andando con su Biblia en mano, saliendo de la iglesia a su hogar o saliendo de su hogar a la iglesia por capricho quizás del policía o de la persona que estuviera a cargo de la comandancia en esa comunidad. En muchas ocasiones nos desalojaron de los lugares donde estábamos celebrando alguna actividad evangelística. En muchas ocasiones vi a pastores y evangelistas ser bajados de la tarima y quitarle los micrófonos y apagarle las bocinas o los parlantes por estar hablando la palabra de Dios. Y en mi pueblo, en San Francisco de Macorís, en un play de softball o de béisbol que hay por ahí en el barrio Santa Ana, un evangelista en el año 1982 fue apuñaleado en la misma tarima y ahí se desangró y murió en mi pueblo de donde yo vengo, en San Francisco de Macorís. Miren, esto no es quizás el meollo del asunto en el día de hoy. Porque para cada uno de nosotros este mensaje tiene cierta lógica. ¿Verdad que sí? Es razonable que la gente no nos quiera, que el mundo nos rechace. Podemos decir es cierto. Ese sentimiento que el diablo ha sembrado en el corazón de mucha gente y hasta cierto punto lo entendemos, lo comprendemos. Pero ¿qué tal si yo le dijera en este día que ese sentimiento poco a poco está entrando dentro de la misma iglesia? Si yo le diría a usted que ese sentimiento se está poco a poco colando en algunos de nosotros, me voy a incluir yo también para no presentarme hoy como el prototipo o el ejemplo. Si yo le dijera que ese sentimiento contrario a Dios, contrario a la iglesia, fue profetizado antes de que esto sucediera, que de la misma iglesia se iba a levantar la apostasía. Que aquellos que una vez confesaron a Cristo como su Salvador, también se iban a prestar en un momento de su vida para ponerse en contra de la iglesia. Donde leímos en el día de hoy, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, en su verso 54. Aquí vemos una historia que representa a la iglesia joven y naciente de aquel entonces, pero una iglesia que se extiende al día de hoy. Aquí se escribió del primer mártir cristiano llamado Esteban. Y Esteban representa a cada uno de nosotros. Esteban representa a esa iglesia que había de nacer. Y el Espíritu Santo estaba de una forma u otra haciéndole saber a los nuevos creyentes cuál era la manera en la que iban a ser recibidos. Y cuando Esteban fue apresado, déjame decirte que Esteban no fue apresado por los inconversos. Esteban no le cayó mal a los inconversos. Esteban no tuvo fricción o problema con los inconversos. Esteban no fue confrontado por los inconversos. Esteban fue confrontado por la iglesia de aquel entonces. Fue la iglesia que apresó a Esteban. Fue la iglesia que lo llevó al templo para ser juzgado. Fue la iglesia la que le levantó cargos a este hombre. Fue la iglesia la que le hizo un juicio a este hombre en contra de él para destruirlo y llevarlo a la muerte. Y es muy importante que podamos entender esto, porque la idea de la apostasía, cuando en primera de Timoteo capítulo 4 el Señor inspiró a Timoteo, él dice, y el Espíritu dice claramente que en los últimos días habrán creyentes que van a negar su fe. El Espíritu dice claramente que en los últimos días personas de la misma iglesia se iban a levantar en contra de la iglesia. Personas del cuerpo de Cristo se iban a levantar en contra de la iglesia del Señor.
Y cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo con esta carta y esta profecía, le está diciendo sencillamente este mensaje para que aquellos que eran parte de la iglesia tuvieran cuidado para nunca ser parte de la apostasía que en los últimos días se iban a levantar. Y hoy cuando estamos aquí en este día y hablamos de esta profecía que el apóstol Pablo mandó a que se leyera en todas las iglesias, lo estamos haciendo para que ninguno de nosotros nunca en su vida reciba el espíritu de la apostasía en su vida y en su corazón para levantarse en contra de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, y que algún día, sea hoy o sea mañana, Él vendrá glorioso a recoger a su iglesia y a llevarla a donde Él está morando por la eternidad juntamente con nosotros. En el día de hoy, el Señor pretende llamarnos a la atención. Hay un adagio muy importante que yo quiero compartir con usted en el día de hoy. Cada vez que usted vea una iglesia, cada vez que usted vea una comunidad de fe, cada vez que usted vea un cristiano con una Biblia debajo del brazo, cada vez que usted vea una persona encaminándose a una iglesia, no importa las pruebas o las dificultades o los errores que esa persona esté cometiendo o esté haciendo, siempre eleve su corazón al cielo y piense que ahí va uno lavado con la sangre de Cristo y que está luchando en contra del mundo para permanecer fiel y seguir adelante por encima de las dificultades que el mundo le trae y que el mundo le viene. La iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia no es un nombre. Mucha gente ha mentido en relación a la iglesia. Hay algunos que le han puesto nombre y hay algunos que dicen no, la primera iglesia fue la católica. Los testigos de Jehová dicen no, la primera iglesia fue la testigo de Jehová. Si usted habla con los mormones, dicen no, Jesús fundó la iglesia del mormón. Y si usted encuentra un pentecostal que está por ahí quizás fuera de órbita, quizás le dice no, la iglesia pentecostal nació en el año 30 de la era cristiana, cuando Cristo fue crucificado y resucitó al tercer día. Pero déjeme decirle que la Biblia no habla ni de la iglesia adventista, ni de la iglesia testigo, ni de los mormones, ni de la iglesia pentecostal. La Biblia no habla de la iglesia católica, ni de ninguna otra iglesia. La Biblia habla de aquellos que son lavados por la sangre de Cristo y que lo han recibido en su corazón. Esa es la verdadera iglesia. Esa es la iglesia. Aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Y donde quiera que haya un grupo, una comunidad de fe que haya abierto su corazón al Cristo de la gloria, esa es su iglesia, esa es la iglesia del Señor y es parte de tu cuerpo, es parte de tu vida, es parte de nuestra fe, es parte de nuestra creencia y es parte del pueblo que Dios viene a buscar aquí a la tierra. Ahora, ¿por qué decimos esto, hermano? Cada vez que usted vea una iglesia, por pequeñita que sea, por insignificante que sea, tiene que saber que para que esa iglesia esté hoy, fueron millones de personas los que murieron. A raíz del año 37, donde leímos aquí, todos los cristianos comenzaron a ser perseguidos. Esteban fue el primer mártir, lo mataron a pedradas. Jacobo, el hermano del Señor, fue matado a espada. Al apóstol Pablo le volaron la cabeza en Roma. Al apóstol Pedro lo crucificaron también allá en Roma. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el único, Juan el apóstol, fue el único que murió de muerte natural en Efesios, luego de haber sido echado a una paila de aceite hirviendo y sobrevivir a esta muerte terrible. Cuando lo vieron que lo echaron a una paila de aceite hirviendo y no se consumió y no se quemó, entonces tuvieron temor de él y lo mandaron a una isla llamada Patmos para que muriera de viejito allí. Y Juan fue la única persona de los 12 discípulos que murió de muerte natural en Efesios luego de haber sido sacado de la isla de Patmos y llevado allí a lo que era Asia Menor en aquel entonces y murió de muerte natural. Se cree que María también murió allí en Efeso, donde él se la llevó luego de salir de la isla. ¿Por qué le estoy diciendo esto a usted, hermano? ¿Por qué le estoy compartiendo cada una de estas verdades? Si muchos de ustedes tienen la oportunidad de leer la historia de la iglesia, sepa que nuestros hermanos del primer siglo, todos fueron muertos, fueron echados a los leones, quemados en hoguera,
fueron tapados en arena hasta la cabeza para que los cuervos y los animales salvajes le comieran los ojos, la lengua y le comieran sus entrañas más tarde. Si usted ve lo que los cristianos sufrieron en la comunidad de Francia, cómo eran apabullados, cómo eran muertos, le ponían embudos y eran ahogados con agua, con galones y galones de agua hasta que el agua lo asfixiaba. Tenían ratas y ratones y gatos por semanas sin comer. Y los ponían en jaulas en sus entrañas para que los ratones y los gatos destruyeran las vísceras y se metieran dentro de los hermanos para que se lo comieran. ¿Qué diría yo de la fiebre del pogrom en Rusia? Cómo nuestros hermanos fueron crucificados en las calles. Y los soldados romanos hacían sus necesidades fisiológicas en la cara de nuestros hermanos. ¿Y qué me diría usted de lo que pasó en muchas de las arenas de Roma y de los pueblos donde el imperio romano había llegado? Que muchos de nuestros hermanos murieron allí, ahogados, muertos a espada, echados a los leones, echados a fieras, matados por algunos soldados, volándole la cabeza o poniendo a sus niños como comida para los animales y a los hermanos a defenderlo con las manos vacías, con sus manos desarmadas para que no comieran una de sus fieras a uno de sus hijos. Si pudiéramos decir en este día, ¿cuánta sangre se ha derramado? ¿Cuántas personas han muerto para que una iglesia hoy pueda subsistir? Si pudiéramos hablar de esos primeros misioneros que llegaron a nuestros primeros países, cómo fueron muertos muchos de ellos para poder abrir siquiera una iglesia y predicar el evangelio. Usted dirá, pastor, ¿por qué usted no dice esto en el día de hoy? Yo no sé si usted estará de acuerdo con lo que yo voy a decir en este día. Creo, sin temor a equivocarme, que la iglesia ha sufrido mucho. Creo que llegó el tiempo en que la iglesia no debe sufrir más. Dale un aplauso al Señor. Yo no sé si tú estás aquí por primera vez, pero es posible que te hayan hablado muy mal de la iglesia. Es posible que te hayan hablado muy mal de los pastores. Es posible que te hayan hablado muy mal de un cristiano que haya cometido un error y haya vuelto atrás. Es posible que tu mente se haya envenenado y que esa sea la imagen que tú tienes de nosotros, porque el mundo no dice nada bueno de la iglesia cristiana. No hay nada bueno que el mundo pueda decir de nosotros. El mundo no reconoce las labores que la iglesia ha dado a la comunidad, ni tampoco los aportes que la iglesia ha dado a la historia en estos diferentes tiempos. Porque solamente oímos malas noticias, cosas malas de aquel que era cristiano y se descarrió y luego lo que hizo. Escuchamos las malas noticias del pastor que violó o abusó. O escuchamos del pastor que robó. O del hermano que se fue con una hermana de la iglesia, destruyendo un hogar o un matrimonio. Eso es lo que siempre escuchamos de la iglesia, que se pide dinero, que no es confiable el dinero en la iglesia, porque no se sabe lo que se hace con ellos dentro de la iglesia. Es un mensaje muy común ahí afuera, escuchar muchas cosas en contra de la iglesia, pero nadie se ha puesto en un momento de su vida a meditar cuánto le ha costado a una persona que es iglesia levantarse. Porque te voy a decir algo en este día: es posible que haya uno que falle, y es posible que hayan dos que falle, es posible que hayan tres, que hayan cuatro, que hayan cinco, es posible que hayan 100 que fallen, pero hay miles que han pagado el precio, hay miles que se han sacrificado, hay miles que han puesto delante de Dios su vida para caminar cada día y hacer lo mejor delante de Dios, por temor a Dios, no por temor a los hombres. En este día mi espíritu está con aquel que no piensa en el que ha fallado, sino en aquel que ha quedado bien. ¿Saben algo, hermano? Yo le puedo decir en esta mañana, ya en esta tarde, que yo no puedo decir nada malo de la iglesia. Yo no puedo. Le voy a corregir algo. Cuando usted tenga una situación con alguien, no diga la iglesia, porque la iglesia somos muchos. Y si alguien lo engañó con $100, póngale nombre a esa persona, pero no diga la iglesia. Si alguien le enamoró a su mujer, no diga la iglesia, póngale nombre a ese atrevido que le enamoró a su mujer. Si alguien lo engañó, si alguien lo distorsionó, si alguien no le dio el ejemplo correcto, no diga la iglesia, diga el nombre de esa persona. Y quizás en esa lista quizás estemos muchos de nosotros que en un momento dado hemos defraudado. Hemos hecho algo que no es agradable.
hemos hecho cosas que no deben ser hechas por un hijo de Dios. Pero hay algo que tenemos que saber cada uno de nosotros, y es que este camino no es fácil, hermano. Yo no puedo hoy venir a pintarle a ustedes rosas y pasteles en el aire. Tengo que venir delante de ustedes a reconocer que este camino no es fácil. Si usted me dirá, pastor, ¿cómo le ha ido a usted en estos 28 años que cumplí ahora el 23 de abril, estando en el evangelio y sirviéndole al Señor? No me ha sido fácil estos 28 años poder permanecer fiel, enfrentando tentaciones y dificultades. Cuando miro atrás, verdaderamente Dios me ha guardado, porque en estos 28 años que yo no haya caído viniendo inocente de 14 años a la iglesia, sin conocer el mundo, sin conocer muchas cosas de las que la gente allá afuera está conociendo. Y cuando yo vine a esta nación que apenas tenía 22 años, cuando yo miro atrás y digo que no me quedé atrás en el mundo, verdaderamente Dios me guardó. Y yo creo con todo mi corazón que también Dios a ti te ha guardado, porque al igual que tú, yo también he deseado volver atrás, porque también al igual que tú, en momento dado he caído y me ha costado levantarme, pero de una cosa estoy seguro, y es que el Señor nunca me ha dejado, porque en lo más profundo de mi ser le amo y tengo la intención de servirle por todos los años de vida que me dé aquí en la tierra. Y si Él está dispuesto a ayudarme, yo voy a seguir hasta la última jornada, porque he puesto mi confianza en aquel que me llamó para servirle con todo mi corazón. Yo acepté al Señor en una pequeña congregación. Éramos 6, 8 personas quizás, los miembros de la iglesia. Y cuando yo llegué a esa pequeña comunidad de fe, para mí fue de mucha bendición, porque yo venía de una familia muy disfuncional y necesitaba mucho afecto, mucho amor. Y en la iglesia eso fue lo que recibí. Porque yo nunca le reproché a mi pastor Juan Rodríguez la situación que se presentó con mi prometida, que hoy es mi esposa. Porque por un error que él cometiera, yo no iba a sepultar tantos años que él me dio de amor y de cariño hacia mí. Y yo no lo iba a juzgar por un error. Ese día en el cual él se puso a aconsejarle a ella que yo no le convenía como novio, como esposo, porque él tenía sentimientos contra ella, nunca pudo sepultar los años que ese hombre dedicó de su vida a mi vida. ¿Cuántos están entendiendo? Lo menciono así en un mensaje, como testimonio, pero nunca he hablado de mi pastor Juan Rodríguez. Nunca he tenido sentimientos en mi corazón hacia él. Y un día le dije que yo no tenía problemas si Marisol hubiera elegido a él, porque en realidad Marisol no era de él ni era mía, era del Señor. Y yo no tenía ningún sentimiento contra él. Pero si llega a ser otra persona, se va de la iglesia y comienza a hablar que ese pastor, que aquello, que lo otro. Yo no podía olvidar las veces que Dios lo usó a él en el púlpito. Yo no podía olvidar las veces que él oró por mí para sanarme a mí, a mi familia, a mi mamá. No puedo olvidar las veces que ese hombre fue a mi casa desafiando a mi papá para ver cómo yo estaba. No puedo olvidar que ese señor Dios lo usó para abrirme mis ojos y para llevarme a la luz. Si él no me hubiera predicado el evangelio y si hubiera tomado el tiempo de enseñarme la verdad, ¿a dónde estuviera yo hoy? Lo que soy, lo que tengo, se lo debo primero a Dios, pero también se lo debo a ese hombre que dedicó parte de su vida, y no por un error iba yo a sepultar todo el bien que él me hizo a mí. Todo lo que yo recibí en la iglesia fue amor. Cuando me casé no estaba mi papá, mi mamá no estaba, porque estaba aquí, mis hermanos no estaban ninguno, pero estaba la iglesia. ¿Quién me compró el bizcocho? Unos hermanos de la iglesia. ¿Quién me compró los arreglos que se hicieron? Unos hermanos de la iglesia, apellido Morales, Blanco y Miguelina Morales. ¿Quién prestó sus carros para que nadie se quedara a pie? La hermana Miguelina y el hermano Blanco Morales. ¿Quién fue que decoró la iglesia y el hogar donde nosotros hicimos la recepción? La iglesia. ¿Quién fue que nos hizo los pastelillos que todo el mundo se comió? La iglesia. ¿Quién fue que me prestó el vestido y las copas y los platos y las cucharas? La iglesia. ¿Quién fue que dijo, pastor, esta es mi casa cuando todo me lo robaron? Nadie me abrió la puerta sino el hermano Francisco Amparo. Cuando me quedé con nada, sin nada, viniendo de mi luna de miel, fue Francisco Amparo, hermano de la iglesia, que me recibió en su casa y me dio una habitación y me dio una cama y me dio comida para que yo pudiera salir adelante. Fue la iglesia.
Yo no puedo decir otra cosa, amados, en este día. En el 93, cuando llegué acá, quien me recibió en su casa fue un pastor. Cuando él fue a buscarme, cuando él fue a llevarme a donde yo vivía, él me dice, jugando en el 94, me dice: oye, hermano Castor, pero usted no invita a uno ni a beberse un café. Me dice relajando: ¿cuándo usted me va a invitar? Y yo con vergüenza le dije: ay, pastor, yo vivo en una sala. Yo tengo mis cositas todavía en el bulto. Yo duermo en una sala cuando todo el mundo se acuesta. Tenía familia, sí, mi hermana vino en el 78. Tenía tíos y tíos, sí, que vinieron en el 81. Pero el que no tiene el amor de Dios, no importa qué vena corra por acá. Si es primo, hermano, no es lo mismo, hermano. Y eso es lo que yo he visto en la iglesia, que el amor de Dios supera el amor del tío, de la tía, de papi, de mami, del hermano y de la hermana. Y si tú estás de acuerdo conmigo, dale un aplauso del Señor. Porque lo que no ha hecho tu familia contigo, lo ha hecho la familia en la fe. Dáselo fuerte. Y si tienes que ponerte de pie, ponte de pie y dale un aplauso a la iglesia del Señor, que muchas veces está contigo cuando no está nadie de tu familia, cuando nadie te cree. La iglesia te cree. Cuando nadie te da la mano, la iglesia te da la mano. Cuando nadie te presta, cuando nadie confía en ti, ahí está la iglesia. Dale el aplauso fuerte a él. Esa es la iglesia. ¿Sabe lo que me dijo ese hombre a mí? Y yo tenía meses en su iglesia. El hermano Suárez, donde quiera que está, lo bendigo. Me dijo: de Puerto Rico. Por eso es que amo tanto a los hermanos puertorriqueños. El puertorriqueño lo que tiene es de él y de los demás. Eso lo aprendí con él. Me daba su carro nuevo, tenga. Y como nunca nadie hizo conmigo, ni con la chatarra que tenía, yo me sorprendía que él me diera un carro nuevo. Tenga, prenda, salga, los boricuas. Dios lo bendiga.